Bueno, como decía otra vez, buenos días. Mi intención es ser muy breve. Me han dado 30 minutos, creo que no llegaré, espero no llegar. Y mi idea es comentar un poco, exponer lo que dice aquí, es decir, los nuevos escenarios hacia los que vamos. ¿Pueden pasar, por favor? Hasta aquí, vale, ya está. Bien. Esta crisis que estamos viviendo actualmente es una crisis que no es una crisis como la recesión del 93 o la recesión del 84 o la recesión del 62. Esta crisis que estamos viviendo es una crisis que es sistémica. ¿Qué quiere decir una crisis sistémica? Una crisis sistémica es aquella que se produce cuando el modelo económico, social, incluso político, que se ha estado viviendo hasta ese momento colapsa. Y como colapsa, hay que poner en marcha uno nuevo. Y como los humanos somos unos bichos muy raros, eso solamente lo sabemos hacer con una crisis que normalmente son muy dolorosas y muy terribles. Por ejemplo, esta crisis, que empieza en el 2010, es semejante a la del 29, semejante a la del 1873, semejante a la del 1599, en fin, etcétera, etcétera. Son crisis muy profundas que producen un cambio de modelo. Bien, para recordar simplemente una lista de dónde estamos ahora. Estamos en una situación, estamos finalizando una situación en la que hemos crecido, y no es una crítica, por favor, ha sido así, punto. Hemos crecido en base a crédito y cuando la capacidad de endeudamiento se ha agotado ha venido el hundimiento del consumo, de la producción, etcétera, etcétera. Por otra parte, y esto por otros motivos, pero los ecologistas lo estaban denunciando desde hace mucho tiempo, se han estado desperdiciando recursos y como consecuencia de esto, y en parte debido a esto, se ha entrado en un exceso de capacidad productiva tremenda, que la única forma de colocarla era a través de este hiperendeudamiento vía consumo. Por otra parte, se ha entrado en una dinámica de competencia exacerbada, lo cual era lógico porque estábamos compitiendo por mercados realmente limitados. Y por otra parte, y esto hay un estudio muy famoso de la OCDE de mediados de los 80 que lo expresa de una forma muy clara, estamos ante un excedente de población activa, creciente. Es decir, cada vez hace falta menos gente para producir lo que haga falta. Y esto es una realidad. Y si no les gusta cómo suena esto, en un excedente de personas, pensemos en un excedente de horas de trabajo. Y por otra parte, tenemos un sistema financiero que está absolutamente desbaratado, lo cual es lógico teniendo en cuenta cómo ha operado, y tampoco es una crítica, porque ha operado como le tocaba operar, ya que no podía operar de otra manera. Bien, claro, todo esto ustedes entenderán de que es algo que es insostenible, de ahí la crisis y de ahí el cambio de modelo que tenemos que poner en marcha. Bien, en este gráfico ven ustedes la previsión de lo que ha sido y lo que va a ser la evolución de España, de la zona euro y de Estados Unidos. La barra roja que ven abajo y que saldrá en más gráficos es la vigencia del Plan E. Bueno, en España fue el Plan E, en otros sitios fue otra cosa, se le llamó de otra manera, que entre el 2009 y mediados del 2010 se puso en marcha para intentar salir, para intentar arreglar, para intentar revertir la situación de crisis en la que se había caído. El Plan E funciona utilizando sistemas semejantes a los anteriores, evidentemente fracasa y a partir de ahí entramos en una cosa, en un camino que lleva, como ustedes pueden ver, una tendencia oscilante, pero evidentemente decreciente. El Fondo Monetario Internacional tiene previsiones a más largo plazo, llegan al menos las que ha publicado y que tenemos acceso los comunes de los mortales hasta el 2017-2018 y la tendencia más o menos continúa. Bien, a España, ¿qué le pasa a España? Como pueden ver, aquí tenemos la evolución del Producto Interior Bruto, tanto en tasa trimestral anualizada como en tasa interanual. Si aíslan un momento o por un momento el bache que se produce en el 2009, esto sería lo que llaman los estadísticos un punto aberrante, como verán la tendencia de la economía española es claramente hacia abajo, es decir,
intenten imaginariamente trazar una línea que una el 2007 con el 2012. La tendencia es claramente hacia abajo. ¿Por qué? Porque la economía española está agotada. Es decir, España tiene dos problemas, y esto ya lo iremos viendo. Un problema es un problema general, que le pasa a todo el mundo, crisis del modelo, etcétera, etcétera. Y otro es un problema propio, interno nuestro, que no tiene nadie más. Bueno, sí, alguien más lo tiene, Italia, etcétera, Portugal, pero que no tiene nadie más. Con lo cual, claro, España tiene que revertir o que solucionar dos cosas. Voy muy rápido, luego si quieren podemos volver a algo sobre este tema. Bien, a nivel público, en este gráfico pueden ver, a nivel del Estado, pueden ver la raya azul que serán los gastos no financieros y la raya roja que son los ingresos no financieros. Esta situación evidentemente es insostenible. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que a través de estos recortes, esta oleada de recortes que se ha empezado a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel municipal, no lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque los ingresos están absolutamente estancados. Es decir, por muchos hachazos que se peguen a los gastos, que se pegarán y más, jamás llegaremos a cubrir esta brecha porque España no crece. Fíjense que estoy hablando a nivel de España, O sea, ¿por qué? Porque en esta fase aún estamos aquí. Los ingresos no crecen porque España no crece, y al no crecer España, el intentar reducir el déficit, mejorar la situación a través de la mejora de la situación de ingresos del Estado es absolutamente imposible. Y para colmo, España tiene un problema añadido, que es el déficit interregional, el déficit fiscal interregional. Lo mismo, si quieren luego seguimos hablando del tema este, pero es que en España claramente queda reflejado el hecho de que hay unas regiones que están sosteniendo a otras. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unas regiones que son sostenibles y otras regiones que son insostenibles. Y esta situación, guste y no guste, escriba al jefe del Estado lo que quiera en su web oficial, va a tener que abordarse de una forma o de otra. Bien, yendo más allá, un indicador tan cualitativo como es el indicador de sentimiento económico, fíjese que está diferenciado lo que es España de la zona euro, la tendencia no puede ser más favorosa, es decir, esto apunta hacia abajo. Se produce un repunte y luego una caída, ¿por qué? Porque las expectativas evidentemente no son buenas. Corro mucho, ya lo sé, pero es que quiero llegar a donde quiero llegar. Aquí tenemos las previsiones hasta el 2017 del Gobierno del Reino de España, que sería donde hay dos asteriscos, y luego están las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que es un asterisco. El 2% aquel que está ahí arriba lo que indica es que España, para crear empleo neto, tiene que crecer al menos al 2%. Al menos al 2%. Luego cada región tiene que crecer a unas cosas distintas, pero bueno, esto ya es otra historia. Bien, fíjense que las previsiones del Fondo Monetario Internacional, la primera línea donde pone PIB, en el mejor de los casos llegamos al 1,7% en el 2017. Es decir, España, al menos hasta el 2017, no va a crear empleo neto. La deuda va a seguir creciendo, llegamos al 96,3%, debido a los planes de rescate que se van a poner en marcha y a la propia refinanciación de las deudas que se van a tener que ir abordando, y el déficit, evidentemente, no se van a cumplir ni en broma las previsiones que se han dado. Además, hay que tener en cuenta que estas cifras, que fueron publicadas por el Fondo en julio del 2012, no ha sacado otras posteriores, ya recogen el impacto de los recortes. De los primeros recortes, no de los que van a venir después. Claro, evidentemente esto no se parece en nada a lo que dice el Gobierno, absolutamente en nada, lo cual, claro, esto lo que nos lleva a pensar es que hay como una especie de divorcio entre el mensaje que se da en el interior, que se da a los españoles por parte del Gobierno, y el mensaje que tiene lugar fuera. Bien. ¿Y a partir de ahora qué? Este es un gráfico que, por favor, la gente que esté tomando apuntes, etcétera, pongan arriba que es un gráfico puramente tendencial y cualitativo. Y es algo al cual yo he llegado
pues, y acepto discusiones, es decir, estos ángulos, los ángulos de las líneas no son fijos y son puramente a nivel esquemático. Bien, tenemos una primera fase, este sería el escenario hasta el 2020-2023 de la situación que estamos viviendo. Ahora ya entramos, propiamente dicho, en el tema de los escenarios. Una primera fase de precrisis hasta el 2010, hasta mediados del 2010, cuando ya se pone fin a la política de los planes E, de los planes de estímulo. Una caída fuerte, fuerte me refiero porque las cosas claramente van empeorando por sí mismas, es decir, empresas que cierran porque no tienen pedidos, etcétera, etcétera, hasta el cuarto trimestre de este año, que, en fin, ya aquí se acaba esta fase y viene una fase de estancamiento que duraría hasta el 2015. Una fase de estancamiento, pero fíjense en la parte baja. Y luego, a partir de aquí, una recuperación con altos niveles de desempleo estructural, con una reducción de los tejidos productivos, etcétera, etcétera, más o menos fuerte hasta finales del 2017, que es cuando se tomarán realmente las medidas de salida, las medidas que se tomarán, para hacer un símil médico, las medidas que se tomarán en la fase de estancamiento sería la quimioterapia que se daría a una persona enferma de cáncer, que evidentemente le causa dolor en fin, le produce problemas, pero es para buscar la curación. Una recuperación, como decía, ya con medidas mucho más específicas y a partir de aquí una estabilización hasta el 2020-2023. Bien, yo lo que quisiera resaltar de este gráfico son dos cosas. En primer lugar, la fase de estancamiento, que es lo que viene más próximo, que es entre el 2012 y el 2015, una fase de estancamiento que será socialmente complicada porque la población ya sabe que las cosas están mal, de esto ya lo ha entendido y lo ha aceptado, pero cree que va a venir una salida rápida. Bien, la salida no puede ser rápida porque recordemos lo que pasó en los años 30. Y luego, por otro lado, la diferencia que existe entre el punto de llegada y el punto de salida. Es decir, hay un diferencial que no sé cuánto será, se ha estimado, hay estimaciones que se han hecho para el caso de España de un nivel del 20% de PIB, que perderemos y que no recuperaremos en años. ¿Por qué? Por las readaptaciones que será necesario realizar. Es decir, en un posible escenario en el año 2023, lo que veremos son, en primer lugar, empresas mucho más fuertes que las actuales, muchas menos empresas, mucha menos producción, un desempleo estructural elevado, gente que trabaja 60 horas al día y gente que trabaja muy poco o nada porque poco tiene que hacer. Es decir, un escenario totalmente distinto al que hemos vivido hasta ahora y al que estamos acostumbrados. Bien, también si quieren luego volvemos sobre esto. Un poco la historia de los últimos 100 años, del último siglo, la podríamos resumir en esto. Entre el año 29 y el 50 se produce el crash, la crisis, la depresión y la transición ¿hacia qué? Hacia el nuevo modelo que se pone en marcha, que dura hasta el 2007, el 50 al 2007, en el que el objetivo es ir a más. Es decir, el objetivo en esta fase de tiempo, el objetivo es producir cada vez más porque todo es importante. Absolutamente cualquier cosa es importante. Es lo que se llama, entre el año 50 y el 75, le sonará el nombre, la Edad de Oro, de Golden Era. Es la fase aquella en la que todo es factible, todo es posible, hay actividad, hay producción. En los años más dorados de esta Edad de Oro hay zonas de Inglaterra que llegan a niveles de paro real del 0,60%. Es decir, es una situación que hoy nos parece absolutamente de ciencia ficción. Bien, entre el 2007 y 2020, precrisis, crash y transición, y luego a partir del 2020 se pone en marcha un modelo en el que el lema cambia. Lo importante es lo necesario. Lo importante ya no es todo, lo importante es lo necesario. Y evidentemente
el objetivo no es ir a más, sino es ir a lo que convenga. ¿Y por qué este cambio? Bien, y no es una crítica, cuando se puso en marcha el modelo de los años 50, del 50 al 2007, se pensaba que la cantidad de recursos era ilimitada y se pensaba que el precio de esos recursos era muy, muy barato. El ejemplo típico que se pone siempre es el petróleo. Bien, ya en los años 90, pero sobre todo en los primeros años de la década del 2000, se llega a la conclusión absoluta de que los recursos no son ilimitados y el precio cada vez es más alto. ¿Por qué? Porque cada vez cuesta más extraerlos y además hay escasez. Claro, en consecuencia, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estos recursos tienen que ser utilizados de la forma más eficiente posible, con lo cual, evidentemente, no se puede ir a todo lo que se quiera ir. Bien, este nuevo modelo sistémico, este nuevo escenario, también muy rápidamente, el decorado en el que podemos encontrarnos es un decorado de escasez, lo cual esto va a ser realmente muy nuevo, no tanto para los jóvenes, que empiezan ahora, sino para las personas de una cierta edad que vienen de una época de abundancia. Es decir, yo cuando empecé a estudiar economía, a mí me dijeron en la facultad que la economía era la ciencia que estudiaba la abundancia, lo cual era verdad, era cierto. Y luego te decían que había otra gente, que en aquella época evidentemente no estaba de moda, que decía que la economía era la ciencia que estudiaba la escasez. Bueno, pues ahora lo que toca es esto, es decir, lo que toca es estudiar la escasez, movernos en la escasez. Claro, en una situación de escasez hay que optimizar, hay que ser lo más eficientes posibles, en todo, absolutamente en todo. Con lo cual, evidentemente, todas aquellas actividades que de una u otra forma busquen, vayan hacia, tengan como objetivo la optimización de lo que sea, procesos, etcétera, etcétera, bueno, les viene una época dorada, realmente. Por otra parte, el exceso de capacidad productiva va a tener que reducirse. ¿De qué forma? Modificando el sistema productivo y readaptándolo a esta situación de escasez. La financiación, que actualmente, bueno, ahora ya no, pero en estos años pasados era súper abundante y súper barata. Uno entraba en un banco a pedir una dirección y salía con un crédito de 400.000 euros. Esto se ha acabado. ¿Por qué? Porque evidentemente los bancos tienen problemas y los recursos financieros también son escasos. Con lo cual, la financiación, que la habrá, evidentemente la habrá, tendrá que ir orientada hacia ¿qué? Hacia aquellas actividades que sean necesarias. Recordemos, hará unos 6 meses, unas declaraciones que hizo el señor Alfredo Sáez, que dijo que en los próximos años iba a haber en España un recorte de crédito de 200.000 millones de euros. Es curioso porque esta cifra más o menos es el 20% del PIB de España, que coincide también con esa cifra que ya les he hablado antes, de cuando acabe la crisis, la reducción de PIB que se podrá producir. La capacidad de endeudamiento actualmente es prácticamente nula, hablo en términos medios, hay empresas y entidades muy saneadas que tienen capacidad de endeudamiento. Por ejemplo, Siemens, no sé si saben que Siemens Alemania ha pedido licencia bancaria, la pidió aproximadamente unos 6-7 meses. ¿Por qué? Porque Siemens tiene excedente de liquidez y evidentemente quiere llegar a acuerdos de colaboración y coordinación con sus proveedores y clientes. Y evidentemente las expectativas generales de rentas, hablo siempre en términos medios, lo que debemos esperar es que sean decrecientes. Claro, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a un cambio sistémico. Es decir, fíjense que esto que hemos dicho es justamente lo opuesto a lo que hemos vivido. Abundancia, financiación ilimitada, crecimiento permanente, etcétera, etcétera. Estas 6 palabras que están aquí, yo creo que estaría bien que las apuntaran porque vamos a oír hablar mucho de ellas en el futuro. Una primera palabra es posglobalización. No sé si se han fijado que ahora ya nadie habla de la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización ya se considera algo que lo tenemos ya incorporado a los cromosomas, que ya todo es global. Bueno, esa fase también la hemos superado. Es decir, ya aceptamos eso y a lo que vamos es a una fase en la que la globalización es un dato más. Con lo cual,
Esto lo que nos indica es que tenemos que ir a una forma de hacer absolutamente coordinada. Por ejemplo, esta crisis. De esta crisis no vamos a salir solos, cada uno a su lado. Hay que salir todos los países, entidades, organizaciones, personas incluso, claro, cooperando, coordinando. Ahora bien, evidentemente, aquello que sea necesario, aquellos que sean necesarios. Geometría variable. Eso de que la idea que había previamente de todos juntos a la vez progresando, eso es imposible. Es imposible porque las características de todos no son las mismas, sus estructuras económicas no son las mismas, etcétera, etcétera. Con lo cual, unos van a ir a una velocidad, otros van a ir a otra velocidad, mayor o menor, y otros no se van a mover. Y esto, pues, es así. Optimización, ya hemos hablado de ello, productividad y eficiencia. Y luego viene una cosa, que aquí en Euskadi ustedes saben mucho de esto, que son nudos de colaboración y redes de coordinación, los clústeres y los ejes de actividad. Esto tiene un futuro absolutamente, soleado, totalmente. Yo mi idea, que ahora parece que otra vez el tema político a nivel europeo quiere ponerse otra vez de moda y se habla de que en Europa hace falta más política, yo personalmente, es una opinión mía, pienso que este es un mensaje absolutamente superado. Yo creo que vamos hacia la Europa de los clústeres, hacia la Europa de zonas de actividad potente, zonas de actividad que estén coordinadas por redes de coordinación y por ejes de colaboración y que a partir de aquí pongan en marcha procesos que optimicen y aumenten la eficiencia. Y luego, por otra parte, habrá que diseñar, algunas ya están en marcha en ello, una serie de herramientas fiscales, logística. Aquí la logística, por lo que hemos dicho, pues ya ven ustedes que la importancia tan tremenda que tiene, trazabilidad, abordar el tema de qué pasa con la economía sumergida, los ayuntamientos. Yo, por ejemplo, pienso que los ayuntamientos van a cobrar protagonismo muchísimo después de saneados y reagrupados, etcétera, etcétera, por una razón muy simple, porque al alcalde de un pueblo se le puede ver por la calle, al presidente de la Comisión Europea jamás le veremos por la calle, ¿no? Entonces, esto es algo que llama a la proximidad. Bien, y luego para acabar, les reproduzco un gráfico que publicó la Société Générale en un estudio y que hace una proyección hasta el año 2050 de lo que es el Producto Interior Bruto per cápita de estos países que aparecen en la lista, tomando como índice 100 el año 2005. Bien, fíjense ustedes que absolutamente todos caen. Es verdad que el que más cae es España, pero ahora no quería referirme a España. A lo que quería referirme es a que se va a producir en relación a este año glorioso, 2005, una caída. Pero, a ver, claro que no poder cambiarse de televisión, de pantalla de plasma cada año es muy triste, es tristísimo. Y esto tiene un impacto en el Producto Interior Bruto, esto por descontado. Pero partiendo de la base de que es discutible la necesidad de cambiarse de plasma cada año, dejando al margen esto, y también esto es opinable, pero dejando por un momento al lado esto, claro, y si vamos hacia la potenciación de aquello que sea necesario, importante, etcétera, etcétera, claro, hay una parte que vamos a perder. Esto, de alguna manera, esta caída sería aquella caída que veíamos en este gráfico que yo ponía aquí al final. Esta caída con relación al año 2007, cuando empieza la precrisis. Claro, esta caída, y fíjese que el estudio llega hasta el 2050, da igual que en realidad la realidad llegue a ser un 5% menos o un 10% más. Esto no importa ahora. Lo importante es que se produce una caída y vamos a tener que cambiar de forma de ver las cosas, de forma de movernos. Bueno, yo lo dejo aquí, entonces a partir de aquí, si ustedes quieren luego, cuando todos acabemos, pues comentar algo, lo dejamos aquí. Muchas gracias.